sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el tercer sermón de la serie de sermones acerca de la Navidad, de aprendiendo a través de la Navidad. Quise titular esta mañana este tercer sermón: la Navidad, la única esperanza. La Navidad, la única esperanza. Y parece ser que si el título fuera basando el concepto que tenemos acerca de la Navidad, o lo que el comercio y el mundo nos vende acerca de lo que es la Navidad, el título realmente no tendría absolutamente ningún sentido, o el título estaría desenfocado de acuerdo a los conceptos de lo que hoy nos venden de lo que es la Navidad. Pero quisiera que al terminar nuestra reflexión pudiéramos entender que de verdad la única esperanza para este mundo, la única esperanza para nuestras vidas es la Navidad. Y vamos a entender entonces por qué la Navidad es la única esperanza. El texto que hemos utilizado en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, lo hemos leído en la versión Reina Valera. Permítame, lo leo en la Nueva Versión Internacional. No es mucha la diferencia, particularmente en este texto. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estamos llegando al final del año 2010. Eso quiere decir que tan solo hemos vivido 10 años, una década del siglo XXI. Es decir, estamos llegando al final de la primera década del siglo XXI. Hay algo bien interesante, que tan solo en 10 años se marca y se marcará la historia de este siglo, del siglo XXI. Pero recordemos algo que los eruditos dicen. Los sociólogos dicen que el siglo XX, el siglo pasado, fue el siglo de la luz. Fue el siglo de los mayores adelantos de la humanidad. Fue el siglo en el cual el hombre conquistó el espacio. El hombre llegó a la luna. El hombre hizo unos grandes adelantos científicos. La sabiduría humana parece que brotó. Incluso hubo países donde el poder económico y político se hizo evidente en el siglo XX. A diferencia del siglo XX, estos primeros 10 años del siglo XXI marcan, a diferencia del siglo XX, que aparentemente era un siglo de luz, marcan un siglo de oscuridad. Ahora, el siglo XXI podemos ver que es un siglo de cambios vertiginosos, de cambios rápidos,
donde por esos cambios tan rápidos de todos los conceptos en todas las áreas, todos los conceptos ahora son relativos, no hay conceptos absolutos. Hemos caído en un mundo del relativismo. El relativismo absoluto es lo que ahora impera en el pensamiento del ser humano. Eso de que nada es absoluto y que todo es relativo ha llevado a que estos primeros 10 años se viva en un ambiente de incertidumbre, de oscuridad, generando entonces ese ambiente de incertidumbre y de oscuridad, generando corrupción en todos los niveles, a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso. Todo es oscuro. Vivimos en un siglo, en una primera década de mucha corrupción, de inmoralidad. Hoy más que nunca se habla con mucha libertad de cosas que antes se consideraban inmorales. Hoy parece que fueran morales. Hoy al pecado se le dice simplemente que es libertad de pensamiento, que es libertad de expresión, cuando la Biblia nos enseña que hay cosas que son pecado. Es decir, en estos primeros 10 años vivimos en un mundo de absoluta oscuridad e inmoralidad. Pero además de eso, no sé si usted ha notado que en estos primeros 10 años han habido grandes catástrofes naturales. Encontramos los tsunamis, encontramos terremotos, encontramos que parece ser que la humanidad estamos aterrados en las noticias. Nunca antes en Colombia se había vivido un invierno como el que se ha vivido este año. Todo nuestro país, en este momento hay casi un 75% del país, de los 32 departamentos, 28 departamentos completamente inundados. La gente ha perdido todo, hay catástrofes naturales, la situación en Haití, la situación en Indonesia. Es decir, pareciese ser que el mundo está en una hecatombe. Y noten, solamente llevamos 10 años del siglo XXI. Y noten la hecatombe tan terrible, la crisis de pensamiento que hay en nuestros jóvenes, la crisis de pensamiento que hay en los hogares. Oh, estamos en un mundo de inseguridad. Toda esta situación ha generado un ambiente de inseguridad. El terrorismo. Usted se imagina lo que es viajar ahora en un avión, todo lo que implica ahora el temor que es subirse a un avión o por mucho, en nuestro país salir de una ciudad a otra se constituía en un peligro. Vivimos en un mundo de inseguridad, de susto, de miedo, de pavor, y entonces todo ese ambiente, Dios mío, nos pone a pensar qué será del futuro. Si tan solo los primeros 10 años que hemos vivido de esta década es un ambiente difícil, un ambiente de catástrofe, ¿qué será del futuro, Dios mío? ¿Qué verán nuestros hijos? ¿Qué verán los hijos de nuestros hijos? ¿Aló? Es la realidad que estamos viviendo. Eso genera un ambiente de desesperanza. En términos sociológicos y en términos generales, esa es la realidad. Pero en términos individuales, en términos personales, justamente esta es la época también donde el siglo XXI marca una agitación personal. Es decir, mire, todo el mundo vive en unos niveles de ansiedad altísimo. La enfermedad del siglo XXI. ¿Sabe cómo se llama la enfermedad del siglo XXI? La famosa enfermedad del estrés. Todo el mundo está estresado, todo el mundo está frustrado, todo el mundo está down y todo el mundo siente miedo a no caer en estrés, y por no caer en estrés se estresa. Todo el mundo tiene miedo de caer en estrés y por no caer en estrés se estresa. Mire, todo el mundo vive con unos niveles de ansiedad altísima, de agitación, pero también, ¿sabe?, los más altos grados de soledad. Se ha perdido esos elementos de diálogo, de interacción familiar. Oh, me acuerdo cuando nos sentábamos en la mesa y hablábamos y poníamos algún tema. Hablábamos de la situación del país, hablábamos de la situación de la casa, hablábamos. Hoy no hablan, hoy se textea, todo el mundo texteando. Hoy ya no se habla con la lengua, ahora se habla con los dedos. Todo el mundo habla con los dedos. Es más fácil ahora hablar que textear. Ahora es más fácil textear. Es increíble.
Es más, la tecnología nos prepara para eso. Antes usted en el teléfono lo único que encontraba eran números, ahora encuentra números y letras, ahora le ponen el teclado completo para que usted pueda textear. Eso ha llevado al ser humano a un individualismo. Y ese individualismo, escuche, ahora el individuo no interactúa con personas, ahora el individuo interactúa con máquinas. Ahora el tiempo en la computadora, el tiempo en el internet, el tiempo en las páginas sociales, increíble, las páginas sociales. Ahora la gente no chismea frente a frente, chismea por Facebook. Usted va viendo, antes usted se levantaba y le decía al esposo, a los hijos, tengo frío. Ahora no lo dice a los esposos, lo escribe. Yo leo ahí, me levanté y tengo frío. ¿Y por qué no se lo dijo a su esposo, a su esposa o a los hijos? ¿Qué me lo tiene que decir a mí? Es decir, lo que estoy diciendo es que el ser humano ahora no interactúa con otro ser humano, interactúa con una máquina. Y eso ha llevado entonces al ser humano, que fue creado para ser un ser relacional, ha llevado al ser humano que poco a poco y sin darnos cuenta, el ser humano se va sintiendo cada día más solo, cayendo en unos estados de soledad profunda. La realidad, por ejemplo, de nuestro sistema, el sistema en el cual estamos, donde gente tiene que tener 2 y 3 y 4 trabajos, Dios mío, no tienen el tiempo para atender a sus hijos, no tenemos el tiempo porque es que el sistema nos empuja a esa realidad. El ser humano vive en unos niveles de ansiedad, de soledad, es decir, el sistema social y el sistema individual está completamente quebrantado, oscuro y sin esperanza. Recordemos el tema, la Navidad es la única esperanza. Pero la realidad es que el ambiente en el cual estamos viviendo, el escenario que nos ha tocado vivir, mire, el escenario de nuestros abuelos fue difícil, el escenario de nuestros padres fue difícil, pero déjeme decirle, el escenario que estamos viviendo hoy es terriblemente difícil. El texto que hemos leído pareciese ser que Isaías lo hubiese escrito justamente si Isaías fuera profeta en el día de hoy. ¿Por qué razón? Para poder entender el texto, eso de que un niño nos ha nacido, se nos ha concedido un hijo y su soberanía es sobre los hombros y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese texto se da en un contexto de una respuesta de esperanza. ¿De esperanza a qué? A un mundo que en esa época vivía sin esperanza. Igual, la época del profeta Isaías en la cual se escribe ese texto era una época de oscuridad. Una época de oscuridad similar, invadidos por el imperio asirio. La región de Galilea y la región de Judá, el pueblo de Judá había sido abatido, esclavo. Ellos se habían olvidado de Dios, una incredulidad terrible, igual que hoy. Hoy la gente no quiere creer en Dios, hoy la gente no quiere saber de Dios. Justamente por ese individualismo. Eso llevó en aquel entonces a que el pueblo cayera y la situación que se dieron fuera una situación similar, una situación de desesperanza. De desesperanza en ese momento estaba llena la tierra.